Equalis, Foro de Educación Superior. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, presidente, por la presentación. Felicitaciones porque una institución ya que va por su tercera presidencia, habla muy bien de precisamente la trayectoria y de cómo se ha ido institucionalizando este foro, que ha sido sin duda un gran aporte para el desarrollo de las políticas públicas en materia de educación superior. El momento que vive la educación superior en Chile es particularmente expectante. Tenemos, por un lado, una serie de reformas bastante profundas que se discutieron durante los últimos 4 años y que venían de alguna manera también discutiéndose de antes, que desde el punto de vista legislativo fueron zanjadas con una buena cuota de acuerdo en el Congreso y que dibujan una nueva manera de entender el sistema de educación superior. Y eso hay que compatibilizarlo también con el hecho que se está instalando un nuevo gobierno, cuyo ideario en esta materia es también muy claro y que se hizo presente en el programa de gobierno por el cual una amplia mayoría de chilenos votó. Y por tanto, lo que viene ahora es, por un lado, implementar a cabalidad esa reforma, ya nos vamos a referir cuáles son los principales desafíos de esa implementación, y cómo compatibilizar esa implementación con el ideario que se plasma en el programa de gobierno y en general en lo que este gobierno busca hacer en estas materias. ¿Cuáles son las características generales de ese ideario? En primer lugar, la necesidad de contar con un sistema educacional diverso, que reconozca las distintas características de los ciudadanos, que se adecue a las distintas necesidades de los ciudadanos y que ofrezca alternativas precisamente para que todos los chilenos puedan desarrollarse a través de un sistema de educación superior que ofrezca una amplia gama de herramientas en esa lógica. Un sistema de educación autónomo, en el que se reconoce también la necesaria e indispensable autonomía de las instituciones para poder llevar adelante esos proyectos, sin el reconocimiento y la promoción de la autonomía para las instituciones de educación superior. La verdad es que es difícil poder asegurar que esa diversidad se produzca. La diversidad, en parte importante, es consecuencia del reconocimiento a la posibilidad de las instituciones de poder desarrollarse en forma autónoma y de poder llevar adelante proyectos con determinadas características. Y un sistema de educación que esté efectivamente disponible para todos, es decir, que cuente con mecanismos de acceso que faciliten la llegada de los estudiantes a las bondades, a los beneficios que la educación superior ofrece. Muchas veces vemos que estos elementos tienden a chocar y por tanto lo que uno busca es precisamente que las políticas de acceso sean coherentes con la lógica de un sistema diverso, con la necesaria autonomía de las instituciones y por supuesto con el máximo desarrollo posible de lo que desde esas instituciones se pueda hacer. Es decir, un sistema que apunte a una calidad, a un desarrollo permanente de la calidad y que mire hacia el futuro. En términos simples, eso es lo que transmite el programa de gobierno y es lo que se busca instalar con fuerza desde el Ministerio de Educación en todos los ámbitos y específicamente en materia de educación superior. Y tenemos también el desafío de implementar una reforma que la verdad es tremendamente profunda y que modificó elementos importantes de cómo nosotros entendemos que se desarrolla el sistema de educación superior en Chile. Ustedes lo conocen bien, pero es bueno hacer un pequeño repaso de en qué consiste esa reforma que tendremos que implementar y analizar con qué dificultades uno se va a ir encontrando en esa implementación, que no son solo
prácticas, no son solo la complejidad de llevar adelante una nueva institucionalidad, sino que la dificultad mayor es cómo asegurar que esa implementación sea efectivamente coherente con este ideal de un sistema diverso, autónomo, libre y de acceso amplio. La verdad es que con la Ley de Educación Superior, que está pronta a promulgarse, la organización del sistema se altera un poco. Tenemos hoy día, o vamos a tener, ¿cierto?, instituciones de educación superior gratuitas y que por adherir a una política particular de financiamiento van a ir moldeando de alguna manera su estructura y sus posibilidades de desarrollo. Existe otro grupo de instituciones que hasta ahora ha optado por no adherir a la gratuidad, pero que tiene también importantes propósitos y necesidades de seguir desarrollándose y, por lo tanto, pero que tiene un tratamiento diferente, ¿cierto? Existen instituciones que reciben aportes directos del Estado, existen otras que no los reciben, se abre hoy día la posibilidad de incorporar nuevas universidades al Consejo de Rectores, sin que esa incorporación al Consejo de Rectores implique necesariamente la posibilidad de acceder a nuevos recursos, pero sí a la influencia que el CRUCH tiene en el diseño de política. Eso también es algo nuevo. Se da una nueva institucionalidad que aborda los aspectos de calidad, de acreditación, con todos los cambios que habrá que llevar adelante en el sistema de aseguramiento de la calidad, particularmente la Comisión Nacional de Acreditación. Una nueva institucionalidad marcada fuertemente por la creación de una superintendencia de educación superior, una nueva subsecretaría de educación superior que va a significar ciertos énfasis diferentes desde la lógica del ministerio. Y por lo tanto, todo esto hay que meterlo en un saco grande, digamos, para comprender cómo llevamos adelante estas reformas y cómo logramos que efectivamente el propósito que se supone tienen, que es el de mejorar las características de nuestro sistema, efectivamente se cumplan. Cada uno de estos elementos presenta desafíos enormes. Yo lo que quisiera ahora es ir, de alguna manera, desarrollando cada uno de los elementos de esta reforma para ver con qué nos vamos a encontrar y cuáles son los desafíos que deberemos enfrentar. También me voy a referir al fallo del Tribunal Constitucional. Yo creo que es interesante despejar ciertas dudas que pueden surgir en torno a ese fallo y cómo, a mi juicio, esa sentencia, más allá del ambiente político que puede haber generado, no altera en nada los propósitos de la ley que se va a promulgar y, por lo tanto, no cambian tampoco el cronograma de su implementación. Vamos por partes, entonces. Primero, veamos qué pasa con el financiamiento. Ustedes saben que se aprobó un nuevo mecanismo de financiamiento estudiantil basado en la gratuidad en la educación superior. Esa gratuidad asegura el acceso sin mediar pago alguno a los estudiantes hoy día del 60% de familias más vulnerables y establece la misma ley un cronograma de incorporación de nuevos deciles de ingresos asociado a las posibilidades económicas del país. En la medida que el país tenga mayores ingresos y si hay una serie de fórmulas algo complejas, se va a ir avanzando en una cobertura de la gratuidad sobre la base de los deciles superiores. Ya se ha dicho 1000 veces, pero no está de más reiterarlo acá. La política de gratuidad no está, la implementación de esa política no está para nada en duda. El presidente ha sido muy claro en señalar que la gratuidad, tal como está aprobada, se mantiene en el sistema y, por lo tanto, el desafío del Ministerio de Educación será implementar esa política de una manera adecuada. Ahora bien, nosotros mismos, yo mismo, fui bastante crítico de esa política mientras se llevó a cabo esa discusión. El hecho de que uno sea crítico de una determinada política mientras ésta está en su periodo de debate no significa que luego, si toca la responsabilidad de aplicarla, implementarla, eso no se vaya a hacer. Todo lo contrario, se hará. Pero no podemos nosotros desconocer los desafíos que la implementación de esa política trae.
¿Cuáles son las dificultades de una política de financiamiento basada en la gratuidad? Las dificultades son precisamente, por un lado, un riesgo de generar situaciones deficitarias en las instituciones que reciben este financiamiento, un riesgo de generar pérdidas de diversidad en el sistema sobre la base de una estructura de fijación de aranceles, que es la base de la gratuidad, que puede efectivamente traducirse en pérdidas de diversidad o de caracterización de distintos proyectos educacionales, y un riesgo de pérdidas de autonomía asociado también a las restricciones financieras y al modelo que habrá que implementar para los efectos de asignar los recursos. Por lo tanto, lo que corresponde ahora es, sobre la base de los mismos instrumentos que la ley establece, identificar con claridad cuáles son aquellas palancas que uno puede movilizar para los efectos de, por un lado, asegurar el propósito esencial de la política de gratuidad, que es el acceso a los alumnos por esa vía, pero sin que los efectos que uno puede anticipar como un poco más complejos para el sistema se produzcan. Y la verdad es que son pocas las palancas, pero son fáciles de identificar. La principal dice relación con la política de fijación de aranceles que hay que desarrollar. La ley establece un cronograma, que son 5 años, para sacar adelante una nueva manera de determinar el aporte por gratuidad. La fijación de esos aranceles es tremendamente relevante, porque una mala fijación siempre va a ser complejo. Yo creo que la fijación óptima de aranceles es algo que probablemente no existe, digamos, desde afuera, pero siempre va a ser complejo. Y por lo tanto, ahí el desafío es cómo dar con un mecanismo de fijación de aranceles que no se traduzca en pérdidas de autonomía, que no se traduzca en la imposición de criterios únicos o de proyectos únicos en materia universitaria, que no se traduzca en pérdidas de autonomía y que asegure un adecuado financiamiento para los distintos proyectos. Ahí hay un tema que es muy relevante. Esto es particularmente complejo para un grupo específico de instituciones. La política de gratuidad tiene efectos, estos efectos se pueden producir en todo el sistema, pero uno puede anticipar que es más probable que se produzcan en aquellas instituciones que hoy día se financian fundamentalmente sobre la base de los aranceles que cobran a sus alumnos y que no reciben aportes directos del Estado que le permitan de alguna manera compensar o suplir lo que esos déficits puedan provocar. Estamos ciertamente hablando de las universidades que no forman parte hoy día del Consejo de Rectores y que aunque formen parte del Consejo de Rectores, por ese solo hecho no van a recibir más recursos y que están fuera del aporte fiscal directo, en la práctica, que es el instrumento fundamental de financiamiento institucional más allá de lo que hoy día va a ser la gratuidad. Por lo tanto, hay ahí un desafío importante. Esas universidades han manifestado su preocupación en torno al desarrollo de esta política y, de nuevo, la mala noticia con la que habrá que saber lidiar es que tampoco hay grandes cantidades de recursos adicionales como para llegar y suplir esos déficits. Por lo tanto, esos déficits tendrán que suplirse fundamentalmente sobre la base de una adecuada fijación de los precios, y ya hemos visto que no es tan sencillo. Por otro lado, hay una serie de otras instituciones que no ingresaron a la gratuidad y que hasta ahora no sabemos si lo van a hacer en el futuro. Y es importante también que esas instituciones sigan la senda de desarrollo que hoy día tienen. Es clave, a mi juicio, y eso forma parte también de una mirada global de lo que desde el Ministerio se pretende hacer, entender de que la política educacional en materia de educación superior en particular y en general tiene necesariamente que ser sistémica y por lo tanto no puede concentrarse específicamente en un grupo de instituciones por el hecho de que hayan optado, en este caso, por el financiamiento de la gratuidad. Las instituciones que, cumpliendo con los estándares de acreditación, etcétera, que podrían incorporarse pero que no lo han hecho, requieren también mecanismos de apoyo para que, si son atractivas para los jóvenes, esos jóvenes encuentren en esas instituciones proyectos que satisfagan sus propios intereses. Y desde ese punto de vista,
la necesidad de complementar la estructura de financiamiento sobre la base de la gratuidad con un mecanismo adecuado de becas y de créditos que permitan, al margen de la gratuidad, a los jóvenes optar por proyectos diferentes, es también una cuestión fundamental. En ese sentido, la presidenta Bachelet dejó presentado en las últimas semanas de marzo un proyecto de ley que modifica el crédito Conaval del Estado. Nosotros estamos revisando ese proyecto. Hay aspectos de ese proyecto que nos parecen bastante interesantes y relevantes, fundamentalmente el hecho de operar el sistema de crédito al margen de la banca, que es algo que hoy día es más el ruido que genera que la necesidad de mantenerlo, por lo tanto nos parece conveniente modificar bajo esa lógica, pero hay otros aspectos de ese proyecto que requieren una profunda revisión. Fundamentalmente, lo que tiene que ver con una lógica de fijación arancelaria para todas las instituciones sobre la base del mecanismo de asignación de los créditos. Es fundamental que cualquier mecanismo de crédito que se desarrolle a futuro sea precisamente compatible con las posibilidades de desarrollo de las instituciones, y lo que nosotros vemos es que, no voy a entrar en detalle ahora de cómo está ese proyecto, pero como está diseñado, se genera una lógica tanto o más deficitaria para las instituciones que lo que es hoy día o lo que podría ser la política de gratuidad, y por lo tanto eso requiere una revisión profunda. Ahora, nosotros sí avanzaremos en un nuevo sistema de crédito que apunte a no generar discriminaciones como las que hoy día existen entre el CAE y el Fondo Solidario, apuntar a un sistema único de crédito que esté disponible para los alumnos que no acceden a la gratuidad en el caso de las instituciones gratuitas, y que también esté disponible para los alumnos que quieran acceder a instituciones que no han adherido a esa política de gratuidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evitar que sean las restricciones económicas las que marquen las decisiones de los jóvenes. Uno quisiera que las decisiones de los jóvenes estén efectivamente marcadas por una elección concreta de las características de los determinados proyectos, y en ese sentido la política de financiamiento tiene que avanzar en esa lógica. Entonces, tenemos el desafío de la implementación de la gratuidad. Tenemos el desafío de establecer mecanismos de acceso más allá de la gratuidad que permitan a los jóvenes efectivamente poder escoger entre proyectos diversos. Tenemos el desafío de que esas políticas de financiamiento no restrinjan el desarrollo de las instituciones de educación superior y se diseñen bajo una lógica no discriminatoria ni entre instituciones ni respecto de los alumnos que puedan acceder a ello. Está también todo un desafío institucional. Hay que implementar la Superintendencia de Educación Superior y hay que generar una serie de nuevos cambios a la estructura de aseguramiento de la calidad. Todo eso en conjunto forma lo que debiese ser un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas de lo que hay que hacer? Yo soy un convencido que el país necesitaba adecuar las reglas del juego en materia de educación superior. Nuestro sistema se desarrolló sobre la base de un conjunto de normas que no estaba pensado, o si estaba pensado, al final demostró no estar listo para el tremendo crecimiento que tuvo el sistema. Pasó a ser un sistema de acceso universal, masivo, y tenemos un conjunto de normas que no estaba adecuado para esas características que hoy día tiene. Y en ese sentido, nuevas normas para las instituciones que establezcan claridad respecto de cómo deben operar y una institucionalidad que permita efectivamente asegurar que esas normas se cumplan, yo creo que es un cambio importante y que es útil para el desarrollo del sistema. ¿Dónde está el desafío aquí? Y voy a tomar aquí el paralelo de lo que pasó en el mundo escolar. Lo que tenemos que evitar es que la superintendencia que se cree sea una entidad de tal magnitud que entre a reemplazar la toma de decisiones que corresponde autónomamente a las instituciones de educación superior. Lo que uno ve, por ejemplo, en el caso de educación superior, que es distinto, tiene otras características, es una analogía, no es una similitud literal, es que la Superintendencia de Educación Escolar
se transformó en la práctica en un estorbo para el desarrollo autónomo de los proyectos educacionales. Y por tanto, en muchos casos, los colegios, y sobre todo los colegios que lo hacen bien, tienen que desarrollarse pasando el obstáculo que muchas veces significa la institucionalidad vigente. Yo creo que acá hay un necesario equilibrio entre el control del Estado respecto del uso de recursos y la confianza que deben dar las instituciones al sistema y la autonomía que esas instituciones necesitan para poder llevar a cabo sus proyectos. Y es muy importante que el desarrollo de esta superintendencia parta desde el origen comprendiendo esa realidad. Lo peor que podría pasar es que se genere una institucionalidad pública que en su afán controlador vaya paulatinamente reemplazando el marco propio de cada institución y el margen donde esas instituciones deben tomar sus propias decisiones respecto de cómo desarrollarse, cómo llevar a cabo sus proyectos. Hay ahí un desafío entonces que es importante. Yo creo que en el caso de la Superintendencia de Educación Superior existe también un amplio margen para hacerlo bien en esta materia. Hoy día no existe en el fondo hay que crear una nueva cultura de cómo esta superintendencia va a llevar a cabo su trabajo, y eso nos da una muy buena oportunidad de que esa cultura que se instala a través de la superintendencia compatibilice efectivamente el necesario control con la adecuada autonomía de las instituciones. Pero hay ahí un esfuerzo que es gigantesco. Es muy fácil pasarse de rosca en esto y que las instituciones que se creen terminen excediéndose en lo que se espera de ella y se transforma en definitiva entonces en un lastre al desarrollo del sistema y no en una ayuda para el desarrollo del sistema. En materia de aseguramiento de la calidad pasa algo similar. Chile tiene una cultura de aseguramiento de la calidad que es tremendamente interesante y que se basa precisamente en una adecuada combinación entre una mirada de mejora continua de las instituciones y un reconocimiento de que esas instituciones se desarrollan bajo ámbitos de autonomía y de diversidad que son fundamentales. Y yo creo que hasta ahora la Comisión Nacional de Acreditación, con los bemoles que puede haber tenido, tuvo el acierto de reconocer que el desarrollo del sistema de aseguramiento de la calidad pasaba precisamente por promover la autonomía, la diversidad y por no entrar a tomar decisiones que son propias de las universidades o de los institutos desde un órgano externo. Lamentablemente, la composición de la comisión, y hubo momentos específicos, digamos, donde ciertos miembros de la comisión actuaron al margen de la ley. Eso generó un desprestigio fuerte respecto no solo de la comisión, sino que del sistema de aseguramiento, que lamentablemente manchó el desarrollo de un sistema que venía avanzando sobre bases muy sólidas, a mi juicio. ¿Qué es lo que hace esta reforma que ahora habrá que implementar? Se hace cargo de ese problema y modifica la composición de la comisión. Yo creo que eso es hoy día algo positivo. Habrá que ver, hay un desafío de cómo lo hace esta nueva composición, pero es innegable que desde un tiempo a esta parte uno podría anticipar los juicios de acreditación más o menos viendo quiénes eran los miembros de la comisión, y eso realmente a mi juicio es un error. Los juicios de acreditación tienen que estar vinculados exclusivamente a las características de cada proyecto y no necesariamente a las características de quienes emiten el juicio o bien de quien presenta el proyecto, y por tanto creo que tenemos una buena oportunidad de, gracias a este cambio, desprendernos de los prejuicios que quedaron instalados respecto de cómo opera la Comisión Nacional de Acreditación y seguir adelante un curso razonable. Ahora, ¿dónde está el desafío? ¿Y qué creo yo que es fundamental en lo que viene? Primero, que esta cultura que yo considero adecuada de una mirada de aseguramiento de la calidad coherente con la diversidad y la autonomía de los proyectos se traspase a esta nueva comisión. La comisión es la misma, cambian los miembros, pero a esta nueva orgánica. Yo creo que es fundamental que se traspase esta cultura. Sería gravísimo pretender que el sistema de aseguramiento de la calidad parte con esta
reforma que ahora hay que implementar. Esta reforma en esta materia no es más que una adecuada, sana y necesaria continuación de lo que ya se ha hecho en materia de aseguramiento de la calidad, y yo creo que es fundamental que eso se note. Ahora, es complejo porque efectivamente la cantidad de atribuciones que tiene, hay una mirada que también es diferente, esta mirada de un proceso integral de acreditación que es distinto a lo que hoy día conocemos respecto de cómo se lleva a cabo la revisión de los proyectos. Desaparece de alguna manera lo que es la acreditación de carrera, eso genera una serie de otros desafíos, se corre el riesgo de que se pierda una cultura que yo creo que era sana de introspección dentro de las universidades. La acreditación de carrera yo creo que fue útil para muchas universidades, que le permitió entender efectivamente cómo lo estaban haciendo y cómo se subían al carro de una mejora continua. Es cierto que hubo ciertas agencias que tenían ciertas deficiencias, uno lo podría haber tomado de una manera distinta. Lo que hay hoy día, en todo caso, es que la Comisión Nacional de Acreditación pasa a tener un rol mucho más amplio en lo que se refiere a los juicios de acreditación, y eso es un desafío no solo por si va a tener efectivamente las capacidades para llevar a cabo esos proyectos, sino que en qué medida esta nueva mirada altera, como he dicho y voy a seguir diciendo, el necesario respeto a la autonomía y a la diversidad de los proyectos. Hay un riesgo de que este aparato tan grande, con todas estas atribuciones que son globales y que están radicadas en un solo órgano del Estado, que es la Comisión Nacional de Acreditación, termine por disminuir las posibilidades de desarrollo más libre de las instituciones. Yo creo que hay ahí un particular desafío. Otro desafío que es relevante y tiene que ver con lo que va a tener que hacer la nueva Comisión Nacional de Acreditación, que es el diseño de los estándares de acreditación. La ley quedó bastante amplia para entender que cuando se habla de estándares no apunta a una estructura netamente cuantitativa a la cual tengan que adecuarse uno a uno las instituciones. Por lo tanto, es fundamental que el desarrollo de estos estándares se haga también sobre la base del reconocimiento, que acá no hay proyectos únicos, que la diversidad es un valor que debe respetarse y que por lo tanto a cada institución le corresponde llevar adelante su proyecto de acuerdo a sus propias definiciones, y que no corresponde a la entidad pública intervenir la manera en que esos proyectos se llevan a cabo. Hay un riesgo ahí que habrá que saber anticipar y dibujar. Hay otras cuestiones que son aparentemente menores, pero que también son importantes, y es algo tan simple como si vamos a alcanzar a implementar esto en los tiempos cortos que establece la ley. Hay del orden de 9 meses para implementar toda la nueva comisión, que diseñe los nuevos estándares, que empiece a operar el nuevo sistema. No es tan claro que esos tiempos den, habrá que hacerlo con mucha cautela y pedir los tiempos que sean necesarios para hacerlo bien. Entonces, tenemos el nuevo sistema de aseguramiento, tenemos el sistema de financiamiento, tenemos la nueva mirada de fiscalización a través de la superintendencia. Hay un tema ahí que quiero volver atrás con lo de la superintendencia. Hemos dicho que se corre el riesgo de que este aparato fiscalizador intervenga demasiado las características de cada proyecto bajo un celo fiscalizador. En eso las instituciones de educación superior tienen un rol fundamental. En la medida que la autorregulación de las instituciones opere, la superintendencia va a poder efectivamente tener una mirada más liviana respecto de cómo interactúa con las universidades. Si las universidades no se adecúan a los nuevos tiempos en materia regulatoria, lo que van a hacer es abrirle precisamente la puerta a la superintendencia, porque no va a tener otra alternativa que ir a intervenir de alguna manera esos proyectos. Por lo tanto, yo veo acá un rol fundamental que tienen que jugar las instituciones de educación superior. Es fundamental que todos comprendamos que acá se han generado cambios y que hay que adecuarse a esos cambios. Habrá que implementar esos cambios y habrá que aprovechar esa implementación precisamente para levantar aquellos problemas que tengamos que corregir. Pero no basta simplemente con esperar que esta nueva institucionalidad se instale
y que las universidades no entiendan que tienen que adecuarse también a una nueva mirada. Si no comprenden que tienen que adecuarse, bueno, esto podría transformarse en una profecía autocumplida, digamos, porque el Estado, con todo este nuevo peso que tiene, va a terminar en definitiva por hacerse notar en cada uno de esos proyectos. Yo creo que hay ahí una responsabilidad fundamental de las universidades que es importante en el fondo recoger, y anticipar y tomarlo a tiempo. Entonces, en síntesis, el principal desafío de lo que viene es implementar. Ahora, eso no significa que lo que nosotros vayamos a hacer desde el Ministerio sea simplemente una lógica de administración. Existe un ideario y ese ideario tiene que plasmarse en esta nueva mirada del sistema educacional. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos que vamos a implementar esta reforma, es absolutamente cierto. Pero también es cierto que vamos a imprimirle a esa reforma un sello propio que coincida con las características de un ideario basado en el reconocimiento al desarrollo libre de las instituciones, el reconocimiento al desarrollo autónomo de las instituciones, el reconocimiento al tremendo aporte que hace la sociedad civil y que tiene que notarse, respetarse y valorarse, la necesidad de que el Estado no discrimine en el trato respecto de instituciones y respecto de los estudiantes. Y por lo tanto, bajo esa lógica es que esta implementación se llevará a cabo. Y ciertamente va a ser fundamental hacerlo bien y hacerlo pronto, porque no cabe duda que van a ir surgiendo dificultades. Y es importante que esas dificultades se afloren con rapidez para poder abordarlas también con inmediatez. Lo peor que nos podría pasar es identificar una serie de falencias propias de la implementación de una reforma tan compleja y meter esos problemas debajo de la alfombra, digamos. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar esas dificultades y rápidamente, de una manera consensuada, trabajar con las instituciones, identificar cuáles van a ser esos problemas para poder abordarlos rápidamente, y en eso también el Foro Equalis, yo los invito desde ya, van a tener, yo creo, una muy importante misión a cumplir, que es la de servir de contraparte directa para identificar con claridad dónde están las dificultades en la implementación de estas reformas para poder abordarlas rápidamente y darles solución. Quiero hacer y bajo esa lógica, entonces, de un sistema diverso, amplio, libre, queremos también nosotros, dentro de los márgenes, movernos también hacia una mirada en que las instituciones puedan alcanzar el máximo nivel de desarrollo posible y donde el trato del Estado esté también centrado en lo que las instituciones hacen, más que en la forma en que las instituciones están organizadas o la antigüedad que tengan. Esto, para que no se malinterprete, nosotros no está pensado modificar los aportes directos que hoy día reciben las universidades del CRUCH, eso no está en discusión, es algo que llegó zanjado en la ley y así se mantendrá, pero nos parece fundamental el desarrollo de líneas de financiamiento que tengan una lógica concursable, donde los recursos se asignen a quienes están en condiciones de demostrar que con esos mismos recursos pueden desarrollar actividades que sean de interés público, que vayan en beneficio de todo el país, y que eso no quede circunscrito exclusivamente a un grupo específico de instituciones, sino que se amplíe lo más posible. Por último, para pasar, yo creo que puede ser interesante escuchar algunas inquietudes que no me cabe ninguna duda que van a existir. Una pequeña referencia al fallo del Tribunal Constitucional. La verdad que todos sabemos lo mismo aquí. Lo que sabemos es que el tribunal anunció que, como consecuencia del control preventivo, el famoso artículo 63 se elimina del proyecto. No conocemos el fallo, no sé si el fallo tendrá otros elementos, hasta ahora nos han dado a conocer,
¿Qué es lo que significa esto y por qué nosotros hemos señalado en forma bastante enfática que la eliminación de este artículo 63 no altera en nada la discusión de fondo que se dio en el proyecto de educación superior respecto de la posibilidad de retirar utilidades desde las universidades? La ley prohíbe el lucro en las universidades, la prohíbe de antes. En la ley que está a punto de promulgarse no solo lo prohíbe, sino que establece una serie de mecanismos tremendamente precisos para resguardar que esa prohibición efectivamente se cumpla. Esos mecanismos dicen relación con nuevas reglas a las cuales deberán someterse las universidades, con, ya lo hemos dicho, una institucionalidad nueva que tiene como propósito precisamente asegurar que esa prohibición y que esa prohibición se cumpla y que esas normas también se cumplan por parte de las universidades. Una serie de sanciones que antes no existían, que pasan desde sanciones administrativas, civiles e incluso penales respecto de quienes infringen la ley en esta materia y por vía directa o indirecta retiran utilidades desde una universidad. Eso queda intacto luego del fallo del Tribunal Constitucional. Lo que cambia el tribunal dice relación con una prohibición que está establecida para algunas universidades de tener dentro de sus controladores a personas jurídicas con fines de lucro. Es bueno saber que si bien que la misma ley establecía en términos conceptuales una excepción para esa prohibición. Expresamente exceptúa a 3 universidades de la prohibición de tener controladores con fines de lucro. No estoy diciendo que esas universidades tengan hoy día controladores con fines de lucro, entiendo que no lo tienen. Tienen dentro de sus miembros personas jurídicas con fines de lucro, pero no las controlan. Pero lo interesante acá es que en términos de principios, la propia ley que se está discutiendo dejó despejado de que esa prohibición de tener controladores con fines de lucro no es un absoluto, sino que había ciertas instituciones que eventualmente podían tener esa lógica de control y otras que no. Lo que hace el tribunal es despejar, no conozco el fallo de fondo, pero lo que hace es despejar el hecho de que una prohibición de esa magnitud no coincide con las normas constitucionales vigentes. Eso significa que la discusión sobre el lucro en materia de educación superior se retrotraiga hasta antes de la ley que ahora se va a promulgar. Para nada. La verdad es que la discusión queda absolutamente zanjada y, a mi juicio, es fundamental despejar esa inquietud. Ciertamente, ese artículo era muy querido por un grupo de parlamentarios y cada uno tendrá sus propias razones, digamos. Pero es muy importante distinguir lo que tiene que ver con una mirada respecto de determinadas instituciones que puedan tener esas características en su organización, a el hecho concreto de si existen o no existen en la ley mecanismos para evitar que se retiren utilidades desde una universidad. Y la verdad es que con el artículo 63 o sin el artículo 63, esos mecanismos quedan absolutamente intactos y por lo tanto es posible asegurar con absoluta certeza que de acuerdo a la ley que se va a promulgar es la posibilidad de retirar utilidades desde una universidad queda reducida a cero. Y eso creo que es clave despejarlo y avanzar. Lo peor que nos podría pasar, y con esto termino para que pasemos a las preguntas, es desaprovechar la oportunidad que hoy día tenemos. Nosotros hoy día, en virtud de la Ley de Educación Superior, del hecho de que se haya tramitado y se haya discutido con tanta fuerza, del hecho de que se haya aprobado con votos transversales, tenemos hoy día la oportunidad cierta de cerrar parte importante del debate que, a mi juicio, ha tenido detenido el desarrollo del sistema en los últimos años. Nosotros tenemos hoy día una oportunidad, que es la oportunidad de mirar hacia adelante. Nos guste más o nos guste menos,
la estructura sobre la base que el sistema va a tener que desarrollarse aquí en el futuro. El hecho cierto es que ese debate está hoy día perfectamente, se puede dar por cerrado. Y yo creo que sería un tremendo error para el país desconocer ese hecho y volver atrás, porque sería una discusión absolutamente estéril. En esta materia, como en muchas otras, no hay tiempo que perder, y lo que tenemos que hacer nosotros ahora es mirar hacia adelante, identificar con claridad cuáles son los aspectos que pueden hacer más difícil el desarrollo del sistema, despejar esos elementos y reconocer que en esta materia el sistema ha evolucionado y empezar a construir el futuro sobre la base de las nuevas reglas que hoy día nos hemos dado. Bajo esa lógica, creo que tenemos una oportunidad gigante de avanzar, una oportunidad enorme de volver a construir sobre la base de acuerdos en materia educacional, que es algo que fue muy provechoso durante mucho tiempo, se vio con claridad en el mundo escolar. Precisamente, yo diría que durante todos los gobiernos de la concertación y la primera parte, digamos, del gobierno del presidente Piñera, el primer gobierno, esa lógica de avanzar sobre la base de lo que efectivamente une, de identificar con claridad cuáles son las necesidades del sistema, de desarrollar acuerdos políticos que permitan que eso sea viable, en el mundo escolar fue, a mi juicio, una fórmula tremendamente exitosa. En educación superior, de alguna manera se dio, pero no se dio ese debate. Lo que se dio fue que se fue desarrollando un sistema y se permitió el desarrollo de un sistema libre que se traduce en lo que hoy día tenemos, que es mucho más de orgullo que de fracaso. Y por lo tanto, y luego se produce este debate legislativo que es profundo, que tiene elementos de todo orden, pero que hoy día nos permite efectivamente poner un poquito la pelota al piso, mirar hacia adelante y avanzar, y yo creo que en ese sentido es un deber de todos, en el fondo, evitar revivir ciertos fantasmas que no van a aportar en nada al desarrollo de la discusión y que al contrario pueden frenar las oportunidades de desarrollo que tenemos y que son ciertas. Equalis, Foro de Educación Superior.